Bien, mis hermanos, hoy terminamos precisamente la serie que se llama Un siervo para tu gloria. Y nos quedamos a la mitad. No sé si recuerdan que estábamos viendo los obstáculos que tenemos los siervos a través de nuestro caminar. Y no son obstáculos que la gente nos ponga. Son obstáculos que nosotros mismos nos vamos poniendo, ¿no? Que están ahí dentro de nosotros como pecado, y que precisamente esta serie estaba dedicada a eso, a que nos pudiéramos dar cuenta cómo de la mano de Dios la batalla sigue. Fuimos regenerados, fuimos salvados, pero la lucha continúa. Y tenemos que, como buen soldado de Cristo, o sea, seguir fortaleciéndonos en Él, saber que no parte de nosotros la fortaleza, porque dice el Señor que cuando tengo fortaleza, cuando soy débil. Y tiene una connotación preciosa, porque Él dice que en la debilidad está mi fortaleza, porque precisamente cuando yo acepto que no soy quien creo ser, cuando mi orgullo, mi soberbia, mi egocentrismo, mi vanidad caen, entonces cuando verdaderamente yo soy débil, antes no, antes creo que puedo, antes creo que yo soy, como decía un viejo refrán por ahí, Juan Camaney, ¿no? ¿Recuerdan cómo era Juan Camaney? Se la sabía de todas. Y así nosotros, ¿no? Así pensamos que llegamos a esta vida, y conforme vamos creciendo, nuestro orgullo nos va esclavizando, poco a poco nos va esclavizando, a tal grado que de repente ya no podemos ver. Y de repente la vida nos empieza a dar reveses, la vida nos empieza a dar sinsabores, y entonces, ¿cuál orgullo, no? Bien, entonces vamos a ver, mis hermanos, los obstáculos para los siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos, Señor, llegar al término de esta serie, que una vez más tú nos has hecho el favor de planteárnosla, Señor. Tú nos has hecho el favor de que nosotros escuchemos todo esto para que tengamos el deseo ferviente de ser servidores tuyos. Ya nuestros afanes no son prioritarios para la vida, Señor. Decía por ahí también una canción que no fuimos creados tus hijos para eso, para adquirir, sino precisamente fuimos creados para administrar, Señor. Y eso te damos gracias por hoy haberlo comprendido. Muchas gracias, Señor, te doy por este pueblo que ha sido fiel y que ha permanecido escuchando semana tras semana esta serie, Señor. Yo te pido, Padre, que en tu sabiduría la porción que ellos necesiten, te la pongas en su interior para que ellos, en el tiempo que tú decidas, pueda dar fruto, y un fruto grande, Señor, de servicio para ti. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok. Ahora sí, mis hermanos, recuerdan que vimos que uno de los primeros obstáculos para el esclavo de Dios, para el siervo de Dios, para el servidor de Dios, era el orgullo. ¿Recuerdan? Y el orgullo, o sea, no es otra cosa más que el yo. Es una situación en donde decíamos que el orgullo es competitivo y siempre gana. Es un ser humano que perder, no. ¿Cuándo, no? Siempre tengo que ganar, o de perdida empatar, pero perder nunca, ¿no? Y entonces el orgullo es competitivo y siempre gana. El orgullo siempre le gusta compararse, pero le gusta compararse con alguien inferior a él, ¿no? Yo les decía hace 8 días, recuerdan que nuestra mami o quien nos crió para hacernos
para alimentarnos nuestro ego, pero ellas o ellos en su buena voluntad, pues tampoco sabían, ¿no? Cuando querían exhortarnos a ser mejores, decían, ¿a poco quieres ser como tu primo fulano? Y siempre te ponían al más tontito de la familia, ¿no? ¿A poco? ¿Tú quieres ser como ese? ¿Tú quieres ser como tu vecino, que míralo, es un borracho, bueno para nada? ¿O quieres ser como el tuercas, que allá anda pidiendo dinero para seguir tomando? Entonces, eso se nos fue quedando en el alma, ¿no? Precisamente por el pecado. Y nosotros entonces sentíamos que siempre éramos superiores a los demás, ¿no? Más cuando has nacido en una situación deplorable a veces y de repente a través de la vida empiezas a subir de estatus, ¿no? Nunca habíamos tenido una casa propia, siempre habíamos rentado o siempre habíamos estado por ahí, como se dice vulgarmente, arrimados, y de repente, ¡fum!, lograbas algo y el ego para arriba. ¿Y quién te bajaba de ahí? Entonces, por eso dice que el ego es para sentirse superior al otro, pero luego a veces te comparas con Dios, ¿no? Porque también a veces dices, bueno, ¿y yo qué estatus tengo con Dios? Llegas al cristianismo y entonces tú vas descubriendo algo muy precioso. Mira, fíjate, haz de cuenta, no sé si han visto trabajar a los mineros, aquellos que buscan piedras preciosas, oro, plata, o sea, llegan y ya ven que traen aquí su casco, traen aquí su lámpara, ¿no? Que se meten y le empiezan a picar por aquí, por allá, y de repente ven el filo del oro y dicen, aquí está la veta, y le dan más duro, ¿no? Y empiezan a encontrar más oro y se empiezan a alegrar y se motivan. Y bueno, hagan de cuenta que nosotros así cuando llegamos a Cristo. Ya nos dimos cuenta a través de las predicaciones que somos gente pecadora, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que lo que merecíamos es el infierno, que no hay nada bueno en nosotros, que nacimos bajo condenación, que somos ciegos, sordos, mudos, ¡pum!, ¿no? El Señor nos empieza a enfrentar a la realidad. Mire lo que es usted, no lo que usted se creía. Y entonces en ese momento tú dices, pues sí, ¿no? Pero de repente empiezas a escuchar principios espirituales eternos, ¿no? Que te empiezan a decir, mira, ya lo temporal ya no es prioritario, sino es secundario. Ahora tienes cosas eternas y Dios te empieza a mostrar cómo vas a tener un cuerpo glorificado, cómo vas a vivir eternamente. Esa es la beta que empiezas a encontrar. Y entonces le empiezas a dar duro como el minero, ¿no? Has encontrado una beta inagotable de riquezas espirituales y te enfrascas ahí motivado, eufórico, ¿no? Ya soy alguien por fin, ya no soy Tauro, ya no soy Géminis, ya no soy Capricornio, ahora soy hijo de Dios, dices. Y empiezas a picarle más, ¿no? Y entonces empiezas a ver que Dios es bueno, ¿no? Y entonces olvida uno que el orgullo no desaparece hasta que te mueres, no desaparece. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que cuidarlo diario y cortarlo diario, porque si no, te sobrepasa, ¿no? Y entonces hasta cuando uno encuentra a Dios, aparece el orgullo. ¿Se dan cuenta cómo es insidioso? Ya tienes al Señor, ya el Señor te salvó, ya eres su hijo. Pero el orgullo ahí está y uno a veces no se da cuenta. Y entonces ahora ya te quieres comparar con Dios. ¿Qué tan bueno eres conforme ahora lo que Dios te muestra, ¿no? Ya ahora sí, ya crees que te van a salir alitas, ¿no? Ya tu aureola, entras, te la quitas y la dejas en el perchero. O sea, ahora ya te crees buenito, ¿no? Y el orgullo empieza a jugarte malas pasadas. Y entonces dice que cuando te comparas con Dios, empiezas a pensar que probablemente tú pudieras ser la cuarta persona de la Trinidad. Porque ahí es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero como ahora ya te crees bueno, como ahora ya te crees santo, como ahora ya no decimos groserías, ya cargamos una Biblia bajo el brazo, entonces empiezas el orgullo. Por eso el orgullo
es el enemigo a vencer de todos los días. Porque el orgullo, tanto cuando nos creemos malos como cuando nos creemos buenos, nos va a agarrar. Nos va a agarrar. Entonces hoy tú quisieras ser esa cuarta persona de la Trinidad y empiezas a pensar que no eres tan pecador, que no eres así, ¿no? Que es más, hasta por ahí algún hermano se acerca y te cuenta su triste historial y te hace llorar porque sí le fue bien feo en la vida. Y dices, no, pues yo no pasé nada de lo del hermano, ¿no? Este sí estuvo grave. Y entonces piensas que a lo mejor realmente tú lo que veniste a hacer aquí no es a que Dios te regenere y te haga nacer de nuevo, sino echarle una mano a Dios para regenerar a los demás. Y eso es orgullo también. Por eso se empieza uno a creer la cuarta persona de la Trinidad. De verdad, hermano. O sea, y esto no es mentira. Esto no es mentira. Hay un pasaje en la Biblia, vámonos ahí, para que vean que, porque van a decir, ay, el pastor luego, ay, inventa. Hay un pasaje en la Biblia donde, no sé si me pudieran echar la mano mis hermanos, en qué de los evangelios está, es donde Juan y Jacobo le piden al Señor esto, ser la cuarta persona de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Juan y Jacobo eran dos apóstoles de Dios. Juan y Jacobo, Cristo, hermanos, ¿saben cómo les puso? Los Boanerges. ¿Y ustedes saben qué significa los Boanerges? Por allá me sí sabe. ¿Qué significa Boanerges? Los hijos del trueno. ¿Saben por qué les puso los hijos del trueno? ¿Sí saben lo que es un trueno? Así cuando cae el rayo y luego viene atrás. ¡Prum! O sea, les puso así Jesús porque eran bien neuróticos, bien inestables, de todos se enojaban, nadie los quería. Por eso nadie te quiere, más que Dios. O sea, no, eran bien neuróticos, por eso el Señor les puso arrebatados. Mateo 20, versículo. Mateo 20, 20. Perfecto. Ok, y fíjense que estos hombres eran pescadores, ambos, Juan y Jacobo. Y Juan y Jacobo, o sea, dos de sus apóstoles que él escogió, con un poder apostólico que les dio. Ya saben que el poder apostólico era muy especial, ¿no? Ya no hay ese poder. Y él confió en ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando los escogió, ellos ya eran otras personas. No, eran orgullosos a tal grado de, fíjense lo que piden. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? O sea, llegó inclusive hasta mami con sus dos bebés a interceder por ellos, ¿no? Era la mamá de ellos. Y les dice, ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta de lo que querían? O sea, no llegaron a pedirle, Señor, danos humildad, ¿no? Señor, danos paciencia, bondad, mira, somos bien neuróticos, danos calma. No, llegó mami con ellos y les dijo que lo sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así como que Jesús había dicho, híjole. Y fíjense lo que les dice el Señor, dice, pero respondiendo Jesús dijo, no sabes lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo bebo, que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. ¿Saben cuál era la copa que iba a beber Jesús? Sí, o sea, parte del sufrimiento que él pasó en el Calvario, cuando derramó su sangre, es parte de esa copa. Entonces ellos sin saber, dijeron podemos. Ellos pensaban que era otro tipo de copa, ¿no? Como cuando llega uno al evangelio y lo engañan a uno diciéndole, mira, ahora de aquí para adelante todo va a ser vida y dulzura. Ahora vas a ser el príncipe del Señor, la princesa. Ahora vas a ser un campeón.
ahora de aquí para adelante pura bendición y prosperidad. No, no es así. Eso es parte de sus bendiciones, parte, ¿no? Entonces ellos pensaron, dijeron, claro que podemos. O sea, han de haber dicho, pues una copita cualquiera se la echa, ¿no? Claro que podemos, dijeron. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis. ¿Por qué creen? Ellos sin saber qué copa iban a beber, él les dijo, han contestado bien, pero ni siquiera saben qué es la copa que van a beber. Dice, mi copa ciertamente beberéis. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque el Señor sabía que ellos iban a morir también como mártires. O sea, la iban a padecer y fuerte. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, fíjense bien, los otros 10, porque eran 12, se pusieron bien contentos, dice. No, ¿verdad? No dice así. Igual eran de orgullosos, les dio envidia, ¿no? Se indignaron contra los 2 hermanos, ¿no? Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, les voy a dar una enseñanza para que ustedes entiendan de una vez por todas que las cosas aquí en el reino de Dios no son como en el mundo. Así es lo que viene, ¿no? Yo se las voy a dar. No confundan las cosas del mundo con las de mi reino, porque ustedes les ha dicho, están bien orgullosos los 12. Estos por venir a pedir y ustedes por envidiarlos. ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? ¿Qué quiere decir esto? Que tú en el mundo, cuando tienes a alguien superior a ti, te va a mandar, ¿sí? Te va a ordenar, te va a decir, hazlo, porque yo soy tu superior. En la milicia, ¿a poco el general hace lo que dice el soldado raso? No, ellos se sujetan al capitán, al mayor, y le dicen, y firmes, y esto es una orden, y la tienen que cumplir. Así es en el mundo, les dice Jesús. Así va a ser y así será hasta que yo regrese. ¿Sí? Y el que quiere, dice, no ha de ser así entre vosotros. Así como es el mundo, no es igual el servicio, ni las jerarquías aquí en la cristiandad, no son igual. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser general, hagan de cuenta que así les digo, el que quiera llegar a ser el más mandón, el más grande, ¿será qué? Es el que tiene que servir. Hagan de cuenta que es al revés. Aquí el general le va a servir a los soldados rasos y le va a decir, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te ayudo? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Sí se entiende? Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será tu esclavo, porque siervo es lo que es esclavo. Fíjate nada más. Por eso aquí los servicios no son por las 2/3 partes de la votación. No. De verdad, hermano. Aquí el que viene a servir es porque primero tiene que concientizar que tiene que servir a los demás. Aquí no viene a ganar un concurso de popularidad para que digan, ¡ay, el líder! Es que yo lo vi en una iglesia, pastor. Pues sí, porque así se maneja las iglesias mundanas. ¿A poco el Papa le sirve a...? No. Al sacerdote hasta le besan la mano. ¿Sí o no? Ese de la luz del mundo, ¿no vieron alguna vez un video de ese pastor? ¿Nunca lo vieron? Llegaba a las congregaciones de otras ciudades y lo recibían como si fuera un dios, con alfombra de flores, entraban y todos diciéndole, el amado, el ungido de Dios, y que quién sabe qué, y hasta le ponían una corona. Entonces, en cualquier iglesia que no conocen esta orden que daba Jesús, cómo planteaba el servicio en el reino de Dios, el que se encumbra es el mero petatero. En de veras, hermano. Y él que está diciendo, tienes que ser su esclavo de ellos.
Pastor, ¿qué? Sí, mijo. Pastor, en la medida de lo más humanamente posible, ¿no? Pastor, que son las 3 de la mañana y quiero que venga porque me estoy agarrando del chongo con mi esposo. Vamos. Pastor, que necesito que... Vamos. Pastor, que ya se murió fulano y quiero que... Vamos. Pastor, necesito una lana. Pues no tengo toda, mijo, pero lo que te pueda prestar. Pastor, y el líder tiene que ser así, el servidor tiene que ser así. Ustedes los domingos que llegan, la mayoría, no todos, porque ya algunos son servidores, ya está todo puesto, ¿verdad? Y ellos, ¿a poco quieren, los que vienen a poner la casita, quieren reconocimiento? Bueno, algunos, pero está Dios trabajando con eso. Dios está trabajando con eso. Sí, porque también vamos a ser honestos, ¿no? Porque a veces cuando vas a servir, vas con ese afán, pero Dios, mira, Dios es sabio. Dios te va a decir, abajo, chaparrito. Pero en el mundo no. En el mundo te sublevas. Entonces, vean lo que dice el 27. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. 28. Así es como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Se dan cuenta? O sea, Cristo no vino. Miren, Cristo pudo haber venido como un gran señor, como un rey. Bueno, él vino como rey, pero como un rey mundano, en el cual todos le rindieran pleitesía. Con un chasquido de dedos, cuando lo fueron a apresar al huerto de Getsemaní, Pedro le cortó la oreja a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Malco. Y le cortó la oreja porque se hizo a un lado, pero le tiró a la cabeza, ¿no? Aquel le sesgó y nomás le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro después? Es una frase muy famosa, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero también enseguida le dijo otra cosa, le dijo, Pedro, guarda esa espada, ¿no estás consciente que si yo quisiera, mandaba pedir 12 legiones para que me vinieran a defender? ¿12 legiones de qué? De ángeles. Ustedes saben, los hubieran hecho papilla ahí. Pero dice, yo no vine a eso, mijo, yo vine a servir, vine a dar la vida. Se quitó su túnica y se puso a lavar pies. Y todo el tiempo anduvo predicando la palabra y al final entregó la vida por nosotros, como un servicio, para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, por eso dice el 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los muchos que somos nosotros. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que el orgullo es el enemigo a vencer de nosotros, pero diario hay que vigilarlo. Ahorita vamos a ver las características del orgullo para que ustedes sepan que van a trabajar diario, cómo se van a vigilar, de qué manera, ¿no? Dice, y muchos pueden darse cuenta, de veras, muchos se pueden dar cuenta que soy bien orgulloso, de verdad, o sea, me ven venir de aquí al mercado y dicen, ay, bien orgulloso, pero yo no me doy cuenta. Dice, pero yo no me doy cuenta. Y este orgullo resulta ofensivo y repulsivo, de verdad. Cuando uno, porque por eso a veces uno dice, bueno, ¿por qué soy como así como que tengo la sangre pesadita? Como que nadie me quiere más que Dios. ¿Por qué tengo la sangrecita así? Dice, porque el orgullo resulta ofensivo. Ofendes a las personas con tu orgullo, con tu altivez. Así hasta como mira, ¿no? Como caminas. Así. Ofendes y es repulsivo. El líder orgulloso, fíjense bien, ¿eh? Ahora vamos a pasar al líder de una iglesia orgulloso. Ama más la congregación que al Señor de la congregación. Ama más las obras del Señor que al Señor de las obras. Ama más su ministerio que al Señor del ministerio. Siempre está ufanándose. Que yo hice, que yo hago, que yo fui, que yo puse, que yo vine, que mi congregación, ¿no? Que es la de sana doctrina aquí de toda la área México Norte y que quién sabe qué tanto rollo.
que en Cristo. El orgulloso no permite que nadie le enseñe. Todo lo sabe. Y nos damos cuenta que a veces es lamentablemente bien ignorante, pero no quiere aprender. Porque tiene orgullo. Él es el centro de atención, de verdad, hermano. Él quiere ser el centro de atención. En una boda, quiere ser la novia. Y en un velorio, él quiere ser el muerto. Así es el orgulloso. Toda la atención para él. Primer libro de Samuel, 13:13. Primer libro de Samuel, 13:13. ¿Ya estás ahí, hermano? Y Samuel dijo a Saúl: ¿has obrado neciamente? ¿No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó? Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel. Él lo estableció, él lo levantó, pero por desobediente. O sea, él le dijo un día a Saúl: ve y arrásame ese pueblo y no me dejes vivo a nadie, ni a los niños, ni a los niños, ni a los animales, mátalos a todos. Y este rey fue, y cuando vio que había cosas buenas, como un botín de guerra, perdonó hasta al rey. Entonces manda Dios al profeta Samuel y lo reprende, ¿sí? Entonces, en esencia, perdió el reino por no aprender a depender totalmente de Dios. Cuando Dios te ordene algo, en base a la palabra, obedece, hermano. Porque si no lo haces, entonces no vas a depender totalmente de Dios. En tu mente y en tu corazón habrá un Dios que vas a levantar, pero va a ser un ídolo. Acuérdate bien de eso. Cuando tú no obedeces y dependes de Dios, cuando tú no has podido a través de Dios poder trascender aquello que te quita la atención de Dios, que no te hace ser un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ser humano, entonces tú en tu interior estás levantando un Dios, pero es un ídolo que tú has forjado. Y puedes venir a la congregación, y puedes cantar, y puedes levantar las manos, y le puedes decir a la gente: yo soy cristiano, y puedes andar con los cristianos. Pero si no, este hombre lo levantó Dios a Saúl, era el rey de Israel, y lo perdió el reino. Algunos creen que no fue salvo, otros creen que sí, eso lo vemos otro día. Pero realmente él perdió el reino. Y fíjense bien, otra pérdida tremenda por el orgullo. Una decisión orgullosa perdió todo. Adán y Eva, en una sola mordida al bruto, perdieron toda la humanidad y sus generaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, una sola decisión orgullosa que tú tengas, ten cuidado, hermano, porque puedes perder todo lo que Dios te ha dado. El orgullo nos hace débiles, vulnerables. ¿Qué es vulnerable? ¿Mande? No. Es cuando es una especie de sinónimo de débil. Al estar débil, estás expuesto. Miren, por decir, cuando bajan las defensas del cuerpo humano, llegan los virus y te hace vulnerable y estás expuesto a la peor gripe, hasta el bronquitis y hasta la muerte. Entonces el orgullo no te fortalece, te hace débil y te expones a todo tipo de... Como no pedimos consejos, ¿sí?
¿por qué voy a pedir un consejo si yo estoy entendiendo re bien la Biblia? ¿No? Es más, que vengan y me los pidan a mí. No pedimos consejos y creemos siempre tener la razón. Ahí donde Dios por su gracia me ha fortalecido, fíjense bien, ahí donde Dios ha levantado en mí algo por su gracia. Si no corto el orgullo, ahí me vuelvo soberbio. ¿Cómo es eso? En el área de tu fortaleza que Dios te ha dado, si no eres humilde, te vas a volver bien orgulloso. Ejemplo. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? Ahí va. Sandy es muy buena en cortar cortar el pelo, no, en maquillar, perdón. Te vi cara de maquillar, ¿no? Y he visto sus fotos y todo. Y creo que hasta ha maquillado a Peña Nieto. No. Tienes tu blog y algo así, ¿no? ¿No? Bueno, si ella no tiene humildad en eso, ahí donde ella es buena, ahí va a aparecer el orgullo y al rato se va a sentir, uff. ¿Ya me entendiste? ¿Ya se entendió? ¿Qué pastor tan arrogante? ¿Qué pastor tan pedante? Aquí donde Dios me ha dado el don de poder enseñar y de poder vertir la palabra, ahí se vuelve uno soberbio, ¿no? Ahí en tu área donde Dios te ha fortalecido, qué líder tan payaso, ¿no? Como que se ve a leguas que busca un reflector en la cara o ¿no? Se le ve a leguas que no está sirviendo por humildad, que está sirviendo por orgullo, que necesita reconocimiento, que necesita que lo alaben, ¿se dan cuenta en tu área de fortaleza que Dios te ha dado? ¿No? Qué doctora tan pedante, dirían. ¿No? Ahí donde dice que no. Sí, si no eres... Sí, porque en todas esas áreas Dios nos va dando una fortaleza, ¿no? Yo sé que es difícil a veces pararse a las 3 de la mañana cuando estás bien dormido. De verdad. Y pues llegan, el niño se está muriendo. Pues tienes que levantarte y de buena voluntad y de buena gana. Pastor, necesito que venga a las 2 de la mañana. Vamos llegando de una jornada a veces fuerte. Ya está uno dispuesto a sentarte. Suena el teléfono. Pastor, ¿puede venir a orar por mi abuelita? Sí, mi hijo, ¿dónde vives? Acá por Chalco. Ah, sale ahí. Sale ahí voy. Vámonos, ¿no? Entonces, ¿sí se dan cuenta, hermano? Pero si no es así, entonces te vuelves orgulloso, soberbio. ¿Ya te diste cuenta cómo se tiene que empezar a cuidar todo esto? ¿Ya te diste cuenta dónde tienes que pegarle al orgullo con la humildad? ¿Sí? Y no, a veces no llega así de buena voluntad. Ay, ¿no? No, tienes que practicarlo. Lo que no te gusta hacer, eso es lo que tienes que pedirle a Dios, que te vuelva humilde para hacerlo. El orgullo me vuelve menos compasivo y como consecuencia me centro más hacia mi persona. Yo y yo. Y una de las quejas que Dios hace contra los pastores de Israel está fuerte. Hagan de cuenta que aquí, fíjense bien la queja que pone Dios sobre los pastores de Israel a través de un profeta. Pero esto nada más entáblenlo al ser humano cuando está desarrollando lo que Dios, con lo que Dios ya lo bendijo. ¿Ok? Vámonos a Ezequiel. Al libro de Ezequiel. En el capítulo 34. Capítulo 34. En el versículo 1. Y cito: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores. O sea, está diciendo, habla mi palabra contra estos pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios:
Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. ¿Qué es apacentar? Dar de comer. Cuando un pastor va a apacentar, saca a comer al rebaño. ¿Sí? Es darle de comer al rebaño. No, pues estos se daban de comer a sí mismos. Miren, se las voy a poner en dos partes. Una, yo tengo que preparar esta comida, pero esta comida realmente, ahí me equivoqué, no la preparo yo. Yo tengo que servirles esta comida que ya está preparada por Dios. ¿Ya me entendieron? Y lo único que tengo que hacer es ser fiel para no, de ahí de la cocina a la mesa, no salarla, no tocarla, no removerla más, no alterarla, la comida, para que llegue a ustedes tal y como el Señor quiere que la sirva. Yo soy un simple y llano mesero. Esa es mi labor. Bueno, pues estos no hacían esto, estos agarraban y movían, y luego a veces se la tragaban ellos nada más. Nosotros, a través de esta palabra, como servidores, si algún día tú quieres servir aquí en IBIPA, cuando nosotros tenemos un evento como el del aniversario, nosotros tenemos la autonomía, en base a esto, de no comer primero, comemos al último. ¿Ya se entendió? ¿Por qué? Porque se tienen primero que comer las ovejas. Si alcanzamos bien y si no nos vamos a la taquería del Vigos, ¿verdad, mijo? Terminando nos vamos con el Vigos. No, pero entonces, ¿sí alcanzamos? Sí. Está bien, ya comemos, ¿no? A Dios gracias, nunca no hemos tenido que correr con el Vigos. Pero ya que la mayoría comió, ya cuando veo que ya Lulú ya pasó 3 veces, digo, ya, no es cierto. Ya digo, ya nos merecemos ya comer nosotros, ¿no? Ya hay que poner la fila, ¿no? Es más, ya estamos implementando otro sistema para que ya no se haga la filota. Entonces, eso es, hermanos. Nosotros tenemos que comer al final, primero que coman las ovejas, ¿ok? Y luego dice, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Pregunta. ¿No deben comer primero el rebaño? Pues claro. Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana. Fíjate nada más. Mira, con la lana. Hay pastores que nada más les interesa esto. Predican para esto, viven para esto, pero no para que la oveja realmente crezca y se edifique. Esto lo necesitamos para que funcione la congregación, no para que yo me enriquezca, ni los líderes. ¿Ya se entendió? Ok. Entonces dice, por eso dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grosura, habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada. ¿Qué es eso? Sí, o sea, llega alguien, miren, o sea, con dinerito y luego tú ves, a ellos toda la atención. A ver, mijo, pásate para allá atrás, vente para acá adelante, mi hermano. El que trae una mejor posición. No eres equitativo, ¿no? A mí una vez les digo que me lo hicieron y sentí re feo. Llegó el mero y me dijeron, pásate para allá atrás. Mugroso. Dice, ese es degollar a la oveja engordada, pero no apacentas el rebaño. 4, las débiles no habéis fortalecido. Hay ovejas débiles en la fe, que son los inmaduros, hombre, que se parecen mucho al inconverso. Entonces, no los fortaleces, no hablas con ellos, no les dices, oye, mi hijo, no, esa es tu labor. O sea, ya si la débil no quiere, pues ya ni modo, ¿no? Pero tu labor es, no lo dejes así que se pierda, ¿no? Hay que lo agarre el diablo, ¿no? Al fin dice Pablo que lo va a agarrar y le va a dar una zarandeada. No, dice el Señor, no.
Tienes que ver por las débiles para fortalecerlas. La enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la redescarriada no habéis hecho volver. Bueno, a veces regresa. No habéis hecho volver. La perdida no habéis buscado, sino que habéis dominado con dureza y con severidad. Es un reclamo que hace el Señor. Y esto va para todos, ¿no? Va para todos. Ahora velo también en tu vida, ¿no? ¿Cómo tratas a tu gente? ¿Cómo tratas a aquellos que dices, pues esta es la oveja negra de la familia, que se vaya de aquí? ¿Sí? ¿Te puso Dios para eso? No, para que prediques el evangelio. Y le vas a pedir a Dios que te dé sabiduría. Ahora compara esta porción de la Biblia que habla de un corazón sensible, entregado y humilde hacia los demás. Ahora compara esto, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Fíjate bien, Pablo le está diciendo a la iglesia de antaño y le está diciendo a la iglesia de hoy, fíjate bien. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, porque va a arremeter duro. Él en su carne yo creo que hubiera preferido no hablar esto, pero cuando Dios te manda, tú no puedes callar. Entonces dice, yo más, dice, ustedes son servidores de Cristo, dice, yo más, en mucho más trabajos, en mucho más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¡Pum! ¿Quién le ganaba? ¿Quién le gana hoy? Digo, si tú te acercas tantito a ser un servidor así, por eso dice, les voy a decir las que he pasado, ¿no? Ahora, todo es un glamour, todas son conferencias, todos son hoteles de lujo, todo es cobro, recuperación de cuotas para diseminar el evangelio. Y dice Pablo, ¿son servidores de Cristo? ¿Son servidores de Cristo? Yo más, dice. Y ahí les va. Ahí les va. Por eso dice, ahora compara la porción que dijimos antes a la porción que se está hablando ahorita. Nosotros necesitamos un corazón sensible, cultivado por la práctica de la humildad, no un corazón endurecido, resultado de una vida orgullosa y soberbia. Cuando tú has endurecido el corazón, el resultado es una vida orgullosa y soberbia. Cuando tu corazón ya es sensible, es que has cultivado la práctica de la humildad. Tan tan, no hay de otra. Ahora vamos a ver el pecado sexual. Hay un dato de un pastor evangélico, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Estados Unidos, que tenía montada una campaña en contra de una sociedad homosexual, y precisamente un prostituto que le vendía droga lo denuncia, y él se ve obligado a redactar una carta a su congregación aceptando que ha pecado de inmoralidad sexual y de su lucha en contra de esa parte de su vida, la cual él considera en tinieblas.
¿Sí escucharon? Es un pastor. Él se subía al púlpito a predicar la palabra, pero era un falso maestro. Andaba metido con un prostituto, un hombre que le vendía anfetaminas, además era drogadicto. Entonces este hombre decide balconearlo y él acepta y dice, bueno, no todo lo que dice este hombre es verdad, pero sí es cierto. Esta parte oscura de mi vida yo no la he podido trascender, por lo cual renuncio. Cuando un siervo de Dios cae en pecado sexual, como ese pecado es muy escandaloso, le hace perder su familia. Fíjense todo lo que perdió este hombre. Perdió familia, reputación, trabajo, ministerio, la congregación, el respeto de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el pecado sexual no es mayor que el pecado del chisme, ni el pecado del orgullo. Pero el pecado sexual es escandaloso. Talán, 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 como si trajera una campana, ¿no? Pequé, y entonces se echa encima a todos. Y pierde familia, reputación, trabajo, ministerio, la congregación, el respeto de los demás, etcétera. Es como el pecado de la borrachera, hombre, el pecado de la drogadicción. También son bien escandalosos. Tiene un poder destructivo y evidencialmente tremendo. Para evitar caer en esto, lo primero es asegurarme de que mi relación con Dios sea verdadera y como resultado, vivir en santidad buscando la pureza y la transparencia. O sea, yo tengo que saber que el pecado sexual es algo que me está acosando todos los benditos días también. ¿Sí? Porque aquí llegamos con fuertes pecados sexuales, masturbación, adulterio, pornografía, relaciones sexuales, aún con la esposa indebidas. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso tenemos que buscar a través de la consejería, a través de la Biblia, el cómo vivir en santidad para Dios. No puede un servidor subirse aquí con las características del pastor que les mencioné. ¿Qué regalaba este pastor? ¿Qué daba? Era un tubo taponeado de pelos y mugre. No podía predicar la palabra de Dios. Lo hacía, pero realmente era una herejía destructora lo que él hacía, hasta que dijo Dios, hasta aquí, y lo sacó a la luz. Cuando yo estoy consciente que puedo caer más, estoy seguro de mi necesidad de Dios, porque cuando digo, no, yo nunca haría eso, cuidado. Yo algunas veces he preguntado a las mujeres, ¿usted sería capaz de engañar a su esposo? No, pastor, ¿cómo cree? Por Dios. Entonces, cuando yo estoy consciente que puedo caer en cualquier pecado, es cuando estoy más seguro de mi necesidad de Dios. ¿Ya se entendió? Cuando yo estoy seguro de que puedo caer en cualquier pecado, es cuando más me tengo que acercar a Dios, porque tengo una necesidad. Ya sé quién soy. Ya sé quién soy. Y solamente por la gracia de Dios y lo que Él está haciendo conmigo, entonces ahí está la situación de mi santidad. El adulterio es una afrenta que no se olvida. Cuando una persona cae en adulterio, estoy hablando ya en el Evangelio, porque la mayoría de nosotros venimos de un contexto de adúlteros, ¿sí? Pero cuando llegamos a la congregación y nacemos de nuevo, Dios nos perdona. Dios nos restaura. ¿Sí se entiende? Ok. Y tengo que tener mucho cuidado con ese pecado. ¿Lo volvería a hacer, pastor? Claro que sí, pero por eso tengo que buscar más a Dios. Así de sencillo. Ok. Pero cuando ya estás en el ministerio, estás en la cristiandad, si caes en adulterio, no te lo van a perdonar. Hay una historia que cada que se habla de esa historia, adulterio. ¿A quién se les viene a la mente? David. David cometió adulterio y asesinato. Y cada que se da una enseñanza en la iglesia de adulterio, en la escuela bíblica, aquí, allá y acullá, sale a relucir David. Y David era un hombre parecido al corazón de Dios, pero cometió pecado de adulterio.
y por eso no se borrará. Precaución de mis relaciones en la congregación o fuera de ellas. Ahora vienen las cosas que uno tiene que hacer. Demasiado apego físico o emocional hacia cierta persona y no es mi esposa. Y esto puede suceder en la congregación o fuera de ella. ¿Ya se entendió? Un hombre se apega es casado, aquí es casado. Y llega la hermanita X y termina el culto y, ay, la manita. Y se le acerca, y no es mi esposa. ¿Sí se entiende? Y se le acerca y dice, siento celos por esa persona y no es mi esposa. Cuando se le acerca otro varón, si yo me doy cuenta que, ay, cómo me molesta que se le acerque otro varón y no es mi esposa. Ciertas personas me advierten de ese apego, la gente se empieza a dar cuenta cuando yo tengo demasiado acercamiento a alguien. Fíjense que estoy hablando tanto aquí como afuera, porque muchos tenemos trabajo, ok. Y cuando me advierten de esa persona, ¿saben qué pasa? Me indigno. Oye, pastor, yo me doy cuenta que te acercas mucho a, iba a decir un nombre X, ¿no? Fulanita. Y yo, no, ¿qué te pasa? Pues yo soy el pastor. ¿Saben qué acabo de revelar? Que es cierto. Que es cierto. Mi enojo revela que es cierto. Por eso cuando te hacen una observación así de algo y tú te acabas de revelar que hay algo ahí. Si emocionalmente siente algo por esa persona, pida consejo. Venga a pedir consejo y sométase a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el otro problema, que es una mala actitud. Ya vimos dos, orgullo y pecado sexual. Ahora vamos a ver la mala actitud. Puedes desarrollarla cuando te critican. La crítica puede ser sana o malsana y te irritas y te pones siempre a la defensiva. Cuando por la gracia de Dios Él te pone al frente, tendrás que estar consciente que esto va a pasar. Cuando tú asumes un liderazgo, estás expuesto a ello. Y si no estás consciente de ello, de que va a haber una crítica, inmediatamente te vas a venir para abajo emocionalmente, ¿no? Ejemplo, pastor, quiero servir. Ok, mijo, vente el domingo. ¿Y qué hago? Mira, de aquí para allá, bárrate aquella sección, ¿no? Y empiezan. Y no va a faltar, porque nunca faltan los críticos. Conozco algunos por ahí. Ay, mira nada más. Mira nomás, así hacías en tu casa. Todo es mal. Todo empieza, ¿no? Y si te pones a la defensiva, te irritas y eso, o sea, ¿por qué va a pasar? Sí, por cualquier motivo, ¿no? Lo que sea. Debes estar consciente que esto va a pasar, que te van a criticar, hombre. Pásenle, hermanos, cuando gusten, vayan a ver una clase de los niños. Y ahí sube el criticón. No, a mí se me hace que ni bíblico es eso. No, la hermana está juegue y juegue con ellos. No tiene autoridad. Los niños ni maestra le dicen, ¿no? O sea, tienes que estar consciente que eso va a pasar para que tú te fortalezcas, hermano. O sea, acuérdate que vas a dar un servicio. Imagínate a Jesús. No todos los 3 años de ministerio lo criticaron, lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían hacer y deshacer, ¿sí o no? ¿Qué le decían a Jesús? Que era un borrachón, amigo de prostitutas, que se juntaba con los pecadores. O sea, todo el tiempo lo criticaron. Y de modo que él dijera, pues ahora ya no lo salvo. Ay, que lo salve Juan el Bautista. Ya voy. Acepta la crítica con una buena actitud, hermano. Acéptala con una buena actitud. Hay otro problema, la avaricia. Tú puedes recibir como líder toda clase de pecados, obvio, para dar una consejería bíblica, pero dice el pastor amigo mío que nadie viene a confesar que es avaro. Miren, les decía yo que cuando tú recibes consejería, ese cuartito de allá, el consultorio es el cuarto de la consejería, ¿no? Y todos vienen por pecados sexuales, por
cuestiones de adulterio, por cuestión de muchas cosas. Pero nadie viene a decirme, pastor, ¿qué cree? Que soy bien avaro, soy bien codo, no disparo ni en defensa propia. Nadie viene a decirme eso. Dios quiera que un día. ¿No? O sea, nadie. Sí, porque no creemos que somos ávaros. Porque a veces ni siquiera sabes que eres avaro. ¿Qué implica la avaricia? Me vuelve deshonesto. Administrar el dinero mal, evadir impuestos, evadir ofrenda, evadir diezmo, pedir prestado sin saber si puedo pagar o no, robo de servicios. ¿Ya saben cuál es el robo de servicios? Te robas el internet, la luz, pirateas música, o sea, todo eso, ¿no? Todo eso es avaricia, porque no quieres, ¿no? Dar lo que es justo, lo que tienes que pagar. Entonces, te vuelves deshonesto. La avaricia es engañosa y sutil para acariciarte, te convierte en ladrón. Te convierte en ladrón la avaricia. Y agarrado o codo, ya no eres sensible a las necesidades de los demás y justificas tu avaricia, el robo y la codez. La justificas, pero fuerte, ¿no? Yo he hecho algunas situaciones, pero no se las voy a decir ahorita, en relación a prácticas que luego pues digo, voy a ver hasta dónde, ¿no? Mis hermanos ya son, y a veces ya ven que se compra el pancito y cosas de esas, ¿no? O sea, y eso sale, yo se los he dicho a mis hermanos, lo que se del pan y todo lo que se gasta en la oración y todo, del diezmo, o sea, eso no entra en la ofrenda. En una sola ocasión entró ahí porque yo no estaba y se tomó de la ofrenda, pero de ahí en fuera se toma del diezmo, ¿no? De lo que me dan de diezmo. Pero en matrimonios yo no he puesto pan, nomás pongo café. Y ya empezó la respuesta, algunos han traído un día un pancito, un día esto, un día el otro, ¿no? ¿Sí se entiende? Aquí también te das cuenta. O sea, hay muchas cosas en donde tú te das cuenta. Vámonos a Primera de Timoteo, rápidamente, si no, no vamos a acabar hoy. Primera carta de Timoteo, en el versículo 6. Timoteo 6, en el capítulo 6, en el versículo 9. Para los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea, el amor al dinero no nada más lo puede tener el rico, puede ser el pobre. Hay un amor exacerbado hacia él. Hay un temor, decíamos antes nosotros, de que por eso comes, bebes y arrebatas, con temor a que no te toque lo suficiente. Hay un temor ahí que implícito dentro, por eso tiras. Sí, por eso tiras la mordida primero, agarras primero, tomas primero, porque hay un temor dentro de uno que probablemente puede estar por ahí algo inmerso, pero Dios nos libera. Dios ya ven a través de las prédicas, lo que el domingo de que vino Ricardo al anterior, cuando nos habló en la primera parte acerca del tesoro, el verdadero tesoro, ¿no? Y yo vi algunas caras como si, inclusive hasta al grado de la lágrima, porque decía el Señor, ¿por qué te preocupas? No te preocupes, yo te voy a proveer, siempre y cuando primero busques lo mío. Sale. Híjole, aquí viene una fuerte, la holgazanería. Háganse un lado, porque esta trae fuerte. Es denominada como tiempos de ociosidad. Esto desacredita a cualquier líder. El perezoso tiene dos características. Su pereza puede ser corporal o mental. ¿Ya se entendió? ¿A quién tienen las dos? Sí, también.
Efesios 5:14. Efesios 5:14. Sí saben lo que es la holgazanería, ¿verdad? Flojo. Efesios 5:14. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andas, no como insensatos, sino como sabios. Porque la pereza, muchos piensan que no es un pecado, y es uno de los pecados más fuertes del ser humano. Lo ata y lo esclaviza de tal manera como si fuera un alcoholismo, una drogadicción, como cualquier adicción. Como cualquier adicción. ¿Ya se entendió? Esto da como resultado también un estancamiento espiritual. Porque hay tanta pereza en la persona que no desea ir más allá. Y es una pereza, decía yo, de tipo corporal, que no se mueve, o de tipo mental, que no quiere pensar, que no quiere actuar. Estancamiento espiritual, el recibir y no regresar lo recibido, estanca al líder. ¿Ya recibiste, hermano? ¿Ya recibiste los beneficios de Cristo? ¿Ya estás consciente de lo que has recibido? ¿Sí? Mira las bendiciones que tienes a tu alrededor. Mira la gente cómo te ha bendecido. Mira cómo la gente que te ama, ¿no? Y no quiere regresar lo que ya recibió. Fíjense nada más. ¿Hasta qué grado es la pereza, no? Ahí está gente, otra gente que está esperando a recibir lo que tú ya Dios te dio y no lo haces. Y si lo haces de una manera muy mediocre. El énfasis en el hacer y no en el ser lo estanca. Va de nuevo. El énfasis en el hacer y no en el ser lo estanca. ¿Sí se entendió eso o lo explicamos? Explícamelo, Maritza. Es que cuando tú estás haciendo énfasis en lo que estás haciendo y no en lo que realmente ya eres, porque si tú te das cuenta en lo que estás haciendo, y si eres holgazán no estás haciendo nada, nada absolutamente. Estás estancado ahí, estás parado ahí, en el descanso de la escalera, porque no concientizas quién eres verdaderamente, en el ser. ¿Sí? Que eres hijo de Dios, y un hijo de Dios tiene que ser activo, pensando en que su Padre de los cielos que lo salvó, vino. ¿Qué dijo él? Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Tú por qué no, holgazán? ¿De qué méritos gozas? Tienes que hacerlo. El siervo estancado no tiene que dar. Un siervo estancado pierde interés en su ministerio. No le interesa, porque no tiene que dar. Ahora vamos con otro, una familia con mal testimonio. Desacredita al siervo para llevar a cabo su ministerio, ya que la prioridad del siervo después de Dios es su familia, y secundario su trabajo y su ministerio. El resultado de lo sembrado y cosechado lo tiene la siguiente generación. Miren, ahí está mi generación. Es mi única generación que tengo ahorita. Ahí está, mírenla. Sí, pero ya llegó la otra. La que va a perpetuar la otra generación, ¿no? Ahí está. Y entonces yo busco de la manera que ella un día, o sea una buena sierva de Dios. ¿Con palabras? Con ejemplo. Ella va a observar, conforme va creciendo, va observando. Así somos los seres humanos, somos sal y luz, ¿cierto? Eso habla de influencia. Pero si yo no soy ni sal ni luz, entonces soy obscuridad y tiniebla. Y eso es lo que es mi generación, dice la palabra. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Si está en sus Biblias, hermanos.
Oseas 4:6. Ay, mamá. El primero que me la tenga. ¿Ya la tienen? A ver, Sandy. ¿Mm? Por falta de conocimiento, el pueblo perece. Y hasta ahí se queda la congregación. Se les olvida la siguiente. Dice, así como ustedes no quieren mi bendición, yo me olvidaré de sus hijos. ¡Ran! Y dices, no, Padre, deja que tu palabra realmente haga algo en mí. Una mala doctrina es la siguiente. Se refiere a alterar, contaminar, adecuar, malinterpretar y no practicar el evangelio de Cristo el Señor. ¿Ya se entendió? Va de nuevo. Nosotros estamos siempre considerando que somos una sana doctrina. Ahora todas las iglesias han adoptado esa palabrita. Iglesia, ¿eres de sana doctrina? Sí. Pero fíjate lo que conlleva a ser una sana doctrina. Que no alteres, que no contamines, que no malinterpretes y que además no practiques el evangelio de Cristo el Señor. Eso es una mala doctrina, una mala enseñanza. Gálatas 2. Vámonos a Gálatas 2, 11 y 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Fíjense, Pablo está confrontando a Pedro. ¿Sí se entiende? Dos apóstoles de Cristo. Cristo los había enseñado. Cristo había derramado sangre por ellos. Cristo les había dado la mejor enseñanza. Tuvieron al mejor. ¿Quién pudo haber tenido al mejor maestro? Ellos, directamente de Cristo. Mas sin embargo, Pedro, ¿sí? Llega Pablo y le dice, lo voy a confrontar este cabezón, dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Llegaron los judíos, ¿sí? Y entonces a los gentiles, que eran nosotros, como nosotros, los empezó a hacer a un lado, porque los judíos le dijeron, no, pues hay que circuncidarlos y todo, y como aquellos ya tenían una buena doctrina, les empezó a hacer fuchi. Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, ¿ya se entendió? Por eso se tiene que, yo hacia aquí cuando algo no está funcionando bien, con la rectitud que requiere, sabemos que somos una iglesia que cuida, porque es un baluarte de la verdad la congregación, cuida la verdad, tenemos que cuidar la verdad, no tenemos que andar con hipocresías, con herejías destructoras. En cuanto aparezca alguna situación de esta o pecado, dice aquí, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? O sea, lo reprendió fuertemente, le dijo, ¿cómo es posible que tú ya aprendiste que ya no se tiene que circuncidar a la gente y ahora los quieres circuncidar? Lo regañó. Y Pedro tuvo que bajar la cabecita y decir, bueno, tienes razón. ¿No? Así nosotros tenemos que siempre observar la sana doctrina. Si aquí un día alguien viene y me dice, pastor, ¿por qué no hacemos el ministerio de danza? Pues no, mijo. ¿Por qué no hace un culto de sanación? No, mijo. De prosperidad, ¿no? Ok. Y ya cerramos con la última. Hay medidas de prevención. ¿Ya vieron todos los obstáculos, hermanos, que tenemos y que parten de mi corazón? Prioridad a lo eterno, hay que dárselo. Lo temporal hay que agradecerlo. ¿Qué es eso? Que yo
la casa que tenga, el trabajo que tenga, la esposa que tenga, el carro que me dé Dios, todo eso es temporal. Hay que agradecerlo a Dios y valorarlo, ¿sí? Hay que valorarlo y decirle a Dios, gracias Padre por tu bendición, pero no es prioritario, sino tenemos que ver lo eterno, para que una vez siendo sabio, yo pueda cuidar lo temporal de una manera sabia. B, el desarrollo del carácter a la par de tu conocimiento. ¿Cuál es el carácter que tengo que desarrollar? De santidad, el carácter parecido a Cristo. ¿Sí? No decíamos hace rato, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Ponla, Señor, constantemente estar pidiendo eso. Y para que yo conozca cómo pensaba, actuaba y vivía Cristo, pueden empezar a leer el Evangelio de Marcos, que es el más cortito, trae 16 capítulos. Y ahí está. Ya después la misma hambre de conocimiento, pues ya te vas a Mateo, te vas a Juan o te vas a Lucas. Pero es el carácter que yo tengo que desarrollar a la par de tu conocimiento. Tú estás leyendo por tu parte, vienes al discipulado y se te aclaran las dudas, ¿no? C, no dejarse fascinar por el éxito. A veces viene como una consecuencia el éxito, pero no es para el ego. ¿Sí se entiende? O sea, como les estoy diciendo, el otro día me decía Eric que hay un pastor ¿de dónde? Me parece que es de Mérida, por ahí. Algo así. Que también se contacta, ve todos los cultos, platica con él, quiere conocernos, quiere que Eric vaya para allá, lo vamos a mandar de misionero. Y todo esto es bendición de Dios, es lo que este estudio le llama el éxito. El éxito ha hecho que muchas personas sean fracasadas. Si tú has educado a tu hijo y le has dado una carrera y has sido un gran abogado, un gran profesional, y eso es lo único que le has dado, has fracasado con él. De verdad. Tú tienes que enfocarte a que tu hijo, tu hija, lo que sea, conozca primero de Dios. Eso es lo eterno, lo demás es temporal. Si usted quiere dirigir la orquesta, tiene que darle la espalda a la multitud. A ver, esa sí me la va a explicar Pepe. ¿Qué es eso? O tú, Jesús, no estés riendo. ¿Qué es eso? Si usted quiere dirigir la orquesta, ¿cómo dirige un hombre la orquesta? ¿Cómo la dirigía? Así. No, exactamente, no se voltea al público, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya se entendió? Si usted quiere dirigir la orquesta, tiene que darle la espalda a la multitud. Jesús no estaba impresionado con las multitudes. Tenía ahí 5,000, más otros 3,000 que había. Y él les dijo, vienen por el pez y por el pan. No. Dios, si realmente algo quiere Dios, es un corazón contrito. Manos vacías, que lleguen y le digan, Padre, no tengo nada con qué impresionarte. Tú las puedes llenar. Hazme ese favor, ¿no? Y cuando sean llenadas, no te lo guardes. No te lo guardes. El viernes ve y entrégalo. Vamos a ir a evangelizar a las 8 de la noche. ¿Sí? Ve y entrégalo ahí con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente al que dices que amas así. Que haya personas ahí que verdaderamente sientan que llevas algo que dar, que es el mensaje del evangelio, para que ellos que todavía se encuentran en la oscuridad puedan salir a la luz. Y probablemente aquellos que están enfermos, que sea su último día. ¿Te acuerdas cuando fuiste, Sandy? ¿Cómo están ahí? Pueda tener misericordia de ellos, hermano. ¿Sale? Ok, ahorita nos ponemos de acuerdo para lo del viernes. Padre, te damos muchas gracias por la culminación de este estudio que yo espero, Padre,
que tu misericordia haya sido grande con nosotros para que podamos entender y que sepamos cómo podemos seguir avanzando, Señor. Si algunos de nosotros por ahí nos habíamos estancado en nuestro orgullo, en nuestro pecado sexual, en nuestra avaricia, en una mala actitud, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos verdaderamente y danos la oportunidad, Señor, de poder practicar la humildad, Señor, la santidad, el desprendimiento, Padre, para que de esa manera venga el resultado que tú tanto quieres de nosotros, que es predicar el Evangelio. Para que de esa manera, una vez que ya hayamos cumplido todo lo que tú nos has mandado, nosotros digamos: siervos inútiles somos, y podamos dormir en paz. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que hoy estuvieron aquí al término, Padre mío, de este mensaje, de esta serie. Muchas gracias, Señor. Llévalos con bien, te lo ruego, Padre, a sus hogares. Bendícelos, Padre. Ábreles su corazón para que ellos puedan seguir estudiando, Padre, esta serie tan hermosa y tan importante que tú nos diste para ser unos buenos esclavos de Cristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.